Hola amigos, bienvenidos a Canal Animal Magazine. ¿Existen animales muy misteriosos o que parecen de otros mundos? Pues hoy vamos a hablar de la morena. La morena parece una especie de serpiente, pero es una especie de la familia de peces anguiliformes, conocidos popularmente como morenas. Vamos a hablar un poquito de ellas. Habitan en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo donde se hallen arrecifes coralinos, lo que les permite, gracias a su fisonomía serpiforme, acechar a su presa desde las grietas. Tienen un cuerpo en forma de serpiente que llega a medir hasta 150 centímetros. Hablamos un poquito de la anatomía. La aleta dorsal se extiende detrás de la cabeza, pasa por la espalda y se une a la caudal y la aleta anal. La mayoría de las especies no tienen aleta pectoral y aleta pélvica, contribuyendo a su apariencia serpentina. Sus ojos son bastante pequeños. Las morenas dependen de su sentido del olfato altamente desarrollado, manteniéndose quietas y ocultas para emboscar a sus presas. El cuerpo generalmente presenta patrones coloridos para favorecer la cripsis. La cripsis es un fenómeno por el que un organismo presenta características que lo hacen pasar inadvertido a los sentidos de otros animales. En ciertas especies, hasta el interior de la boca presenta patrones de la misma manera. Sus mandíbulas son anchas, marcando un hocico que sobresale de la cabeza. La mayoría posee grandes dientes que usan para cortar la carne o agarrar presas que pueden ser escurridizas. Un relativo pequeño número de especies, por ejemplo la morena copo de nieve y la morena cebra, se alimentan principalmente de crustáceos y otros animales de concha dura y poseen molares romos especiales para romper la dura concha de sus presas. La cabeza de la morena es demasiado estrecha para crear las bajas presiones en su interior que emplean la mayoría de los peces para tragar sus presas. Probablemente debido a esto poseen un segundo par de mandíbulas en su garganta llamado mandíbula faríngea, que también poseen dientes. Cuando se alimentan, la morena lanza estas mandíbulas hacia la boca, donde agarran a la presa y la transportan al interior de la garganta y el aparato digestivo. Las morenas son los únicos animales que usan las mandíbulas faríngeas para capturar y retener activamente una presa. Las morenas secretan una mucosa protectora y en algunas especies venenosa alrededor de su piel suave y sin escamas. Poseen una piel muy gruesa con una alta densidad de células caliciformes en la epidermis, que permiten producir mucosa mucho más rápido que en otras especies de anguilas. Esto permite que los gránulos de arena se adhieran a los lados de sus madrigueras en las morenas que cazan en la arena, haciendo las paredes de la madriguera más permanentes debido a la glicosilación de las mucinas presentes en la mucosa. Sus agallas pequeñas y circulares, localizadas a los lados posteriores de la boca, obligan a la morena a mantener un hueco para facilitar la respiración. Las morenas son carnívoras y se alimentan principalmente de peces más pequeños, pulpos, calamares, sepias y crustáceos. Uno de sus pocos depredadores son los meros, las barracudas y las serpientes marinas. Ciertas especies de morena se explotan para su uso comercial, aunque algunas pueden producir intoxicación por ciguatera. La ciguatera es una forma común de intoxicación alimentaria por ingesta de peces que se alimentan o habitan en los arrecifes coralinos y es endémica de los trópicos y subtrópicos debido al consumo de peces ciguatos.
Una morena puede atacar a los seres humanos por medio de una dolorosa mordedura con sus afilados dientes. Aún así, esta mordedura no es venenosa, pues carecen de glándulas secretoras de veneno. No obstante, estos ataques en ningún caso son deliberados. Ellas solo atacan cuando son molestadas o si sienten que están invadiendo su espacio. La familia Murienidae se compone de 2 subfamilias y 15 géneros, pero no los vamos a nombrar aquí porque tienen unos extraños nombres. Bien, ahora vamos a enumerar ciertos datos que son interesantes sobre las anguilas. También están las anguilas eléctricas, que son unos animales muy curiosos. Las anguilas eléctricas son unos animales muy raros que habitan principalmente los ríos del Amazonas y el Orinoco. Su nombre lo deben a que son capaces de producir grandes cantidades de corriente eléctrica para atrapar a sus presas. Vamos a mostrar ahora estos datos que os comentábamos. La lógica nos indicaría que las anguilas eléctricas son un tipo específico de anguilas, pues se ha descubierto que están emparentadas con los bagres y los peces cuchillos. Vamos a ver el hábitat de las anguilas eléctricas. Las anguilas eléctricas viven en aguas con bajo nivel de oxígeno. Suelen ser lugares turbios de suelo fangoso donde pocos peces les gusta habitar. La corriente eléctrica en las anguilas. El cuerpo de las anguilas eléctricas es como una gran batería de casi 600 voltios. La cabeza es el polo positivo y la cola el negativo. Puede generar electricidad cada 25 segundos y sin duda pueden encender bombillas de luz. Vamos a ver cómo las anguilas eléctricas producen electricidad. No vayas a creer que las anguilas eléctricas son animales pequeños, de hecho pueden alcanzar, como hemos dicho, los 150 centímetros e incluso 2 metros de longitud y un peso de hasta 20 kilogramos. La reproducción de las anguilas eléctricas. La reproducción de las anguilas eléctricas es tan rara como ellas mismas. Durante la época de apareamiento, los machos preparan un nido de saliva y sobre este ponen sus huevecillos las hembras. No son para nada veloces. Las anguilas eléctricas son más bien animales lentos que viven enterradas en el lodo de los fondos acuáticos. Con las adaptaciones que tienen para generar electricidad, no necesitan escapar de nadie con rapidez. ¿Cómo respiran las anguilas eléctricas? Pues las anguilas eléctricas respiran a través del aire. Para ello suben a la superficie con frecuencia. Un 80% del oxígeno lo obtienen así. De otro modo, morirían asfixiadas. Las anguilas eléctricas son animales nocturnos. Como ocurre con otros peces eléctricos, estas anguilas son animales nocturnos que aprovechan las horas de la noche para cazar a sus presas. Y otra pregunta que podríamos hacernos es si un ser humano podría morir si se tropieza con una anguila eléctrica. Como la mayoría de las anguilas eléctricas, puede generar descargas de más de 500 voltios. La verdad es que un ser humano puede morir si tropieza con alguna de ellas, pues se produciría una desfibrilación cardíaca. Y ahora vamos a hablar sobre un estudio que se publicó en la revista Current Biology sobre que algunos científicos filmaron a anguilas juveniles japonesas protagonizando escapes dignos de Houdini dentro de un pez depredador. Tras ser tragadas y depositadas en el estómago del pez, las anguilas nadaron por el esófago del cazador
y lograron salir por una apertura en sus branquias para el evidente disgusto del pez. Es la primera vez que los científicos logran documentar con precisión cómo una presa escapa del estómago de un depredador. La revelación deja la puerta abierta a nuevas investigaciones. ¿Será que otras especies de cuerpo alargado también emplean esta técnica para salvarse? Todo comenzó en 2021 cuando un científico, por entonces estudiante de posgrado en la Universidad de Nagasaki, introdujo una pequeña anguila japonesa en un tanque con un dark sleeper, un pez de río depredador. El científico observó cómo la anguila fue engullida por completo. Menos de un minuto después, la anguila volvió a aparecer en el tanque. El científico pensó que la anguila había escapado mientras aún estaba en la boca del pez, pero no tenía claro cómo lo había hecho. Hoy, ya como profesor asistente, el científico junto a su colega, otro profesor asociado de la misma universidad, pasaron los 3 años siguientes tratando de resolver el enigma. La clave para descubrir la técnica fue un dispositivo que graba películas con rayos X. Los investigadores inyectaron a decenas de anguilas juveniles una sustancia que las hacía visibles bajo los rayos X y las colocaron nuevamente en el tanque con el Dark Sleeper. Tras ser comidas por el pez, los investigadores anestesiaban levemente a los depredadores y los ponían bajo el equipo de grabación. Lo que vieron los dejó atónitos. Pensábamos que la anguila escapaba por la boca del depredador, pero en la primera filmación vimos que salía desde el estómago, explicó el científico. Se movía hacia atrás a través del tracto digestivo y salía por las branquias del pez. De las 32 anguilas filmadas, siendo tragadas enteras 28, intentaron escapar retorciéndose en reversa, subiendo por el esófago y saliendo por las branquias. Sin embargo, solo 9 lo lograron. El factor tiempo fue clave. Las anguilas podían sobrevivir solo 3 minutos dentro del pez antes de morir. Las que lograron escapar lo hicieron en menos de un minuto. Los investigadores aseguran que estas anguilas están preparadas para ese tipo de escapes. Cavar y nadar hacia atrás son comportamientos naturales, comentó el científico. Además, las anguilas naturalmente resbaladizas a través del tracto digestivo y salía por las branquias del pez. De las 32 anguilas filmadas, siendo tragadas enteras 28, intentaron escapar retorciéndose en reversa, subiendo por el esófago y saliendo por las branquias. Sin embargo, solo 9 lo lograron. El factor tiempo fue clave. Las anguilas podían sobrevivir solo 3 minutos dentro del pez antes de morir. Las que lograron escapar lo hicieron en menos de un minuto. Los investigadores aseguran que estas anguilas están preparadas para ese tipo de escapes. Cavar y nadar hacia atrás son comportamientos naturales, comentó el científico. Además, las anguilas naturalmente resbaladizas y con cuerpos alargados y musculosos están adaptadas para moverse en grietas estrechas en los lechos de los ríos. Si alguna especie puede protagonizar una fuga de esta magnitud, son ellas. Es una hazaña impresionante, opinó otro profesor científico que no había participado en el estudio. El científico destacó que las branquias de los peces tienen arcos óseos y otros obstáculos. Muchas veces los peces tienen dientes en la superficie de sus branquias, por lo que deslizarse por ahí no es fácil, agregó, remarcando que el estudio es un recordatorio más de lo increíbles que son las anguilas. Esta estrategia de escape es poco común en el mundo natural. Solo unas pocas especies demostraron tener capacidad de escapar de sus depredadores y lo hacen con métodos muy distintos. Por ejemplo, hay un escarabajo, el escarabajo bombardero, al ser tragado por un sapo, expulsa un líquido tóxico que obliga al anfibio a vomitar.
Los hallazgos de este estudio pues plantean nuevos interrogantes sobre la capacidad de las anguilas y otros peces de cuerpo delgado para sobrevivir tras ser tragados. Los investigadores ahora exploran si las anguilas, en este caso eran japonesas, pequeñas, emplean esta estrategia frente a otros depredadores y si este comportamiento se ha desarrollado en otras especies. Bien amigos, pues ya sabemos un poquito más sobre esta especie marina, la anguila o la morena. Nos despedimos aquí, hasta el próximo vídeo. Saludos para todos.